¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Vamos a hablar de teatro. Es una disciplina sumamente polifacética, a pesar de que estemos acostumbrados a un formato más bien tradicional del público, con un solo propósito, con unos actores pues con una formación bastante clásica. Vamos a hablar ahora con Adriana Duch acerca de una de las tantas posibilidades que hay para esta disciplina sobre las tablas, que es el teatro con máscara. La máscara es mucho más que un accesorio, ya que para muchos quizás cierra muchas puertas, ya que el 80% de la actuación está centrada en los gestos de la gente. Bueno, pues al quitarles esta posibilidad, muchos actores se quedan sin material. Es aquí donde tienen que aprender a encontrar la voz de su cuerpo. Vamos a hablar con Adriana Duch acerca del teatro con máscaras. Adriana Duch es una actriz egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, que ha tenido la oportunidad de trabajar bajo el mando de directores como Abramo Seransky, Germán Castillo, Martín Zapata y Calma Cristal, entre otros. Su interés por la actuación con máscara la ha llevado a especializarse en este tipo de teatro y acercarse al trabajo del maestro francés Jean-Marie Vinoch a través de montajes como Juan Volado y La venganza de las Margaritas y El ruido del agua dice lo que pienso. También se ha acercado al lenguaje del clown con el grupo jalapeño Operación Clown, con el que han montado varias obras. Combina su actividad de actriz con la docencia en su alma mater, la Universidad Veracruzana, impartiendo materias alrededor de la máscara, la improvisación y el clown. Es maestra en antropología por la Universidad Veracruzana, desarrollando un proyecto sobre la máscara de carnaval en el poblado de Coyolillo, Veracruz. Adriana Duch es hoy por hoy referente obligado en la representación con máscara en México. Bueno, primero cuando llegué a la facultad no era nada de lo que me había imaginado. Pues porque tenía, 18 años, tenía una visión así como, no sé, medio absurda de lo que iba a ser la facultad y ya la realidad fue así como, uy. Pero bueno, luego empecé a entender un poco las clases y a entender ya de qué se trataba y luego conocí a una maestra que se llama Alicia Martínez, con la que empecé a trabajar con las máscaras y ahí ya fue cuando descubrí lo que realmente me gustaba del teatro, por el juego y esto de transformarse en un personaje, sobre todo por la parte del juego, ¿no? Que es como la parte del teatro que siempre me ha gustado más, ¿no? La comedia, el juego, no tanto el realismo y esas cosas, ¿no? A partir de que descubrí la máscara fue que realmente me interesé en el teatro. Estaba casi como para dejar la facultad, ¿no? Como que decía, ay, se me hacía tedioso y esto del sufrimiento y ay, las emociones y pues no le entendía mucho y no me da por ahí, pues. Y cuando descubrí la máscara dije, y como es tan amplio, como es un tema tan amplio y ha habido máscaras a lo largo de toda la historia de la humanidad y hay en todos lados, pues es interminable, ¿no? Seguir aprendiendo. Entonces para mí ha sido como un camino. Me gusta así como lo cómico o la máscara por esta cosa de que inmediatamente te transformas, dejas de ser tú. Y los géneros que son afines, como el payaso teatral o el cabaret. Ese teatro como no realista, fársico, cabe dentro de muchos géneros, ¿no? Pero básicamente, bueno, en estos años que he trabajado, siempre ha sido la máscara lo que me ha llevado para desarrollar el lenguaje de la máscara y realmente hacer vivir una máscara o cualquier máscara, pues hay que tener una disciplina con el cuerpo, en muchos sentidos, ¿no? Es más parecido a la danza en ese sentido, ¿no? Últimamente, en estos años, me he abocado a estudiar la máscara ya en el contexto del país, ¿no? Porque siempre había estudié primero con máscaras de comedia del arte y luego llevo muchos años trabajando con un maestro francés que se llama Jean-Marie Vinoch y bueno, pero aprendí su método, ¿no? Que él fue creando a lo largo de su vida como francés y trabajando mucho en América Latina, pero pues ahora estoy descubriendo más como mi propia fuente con las máscaras que hay en México, que como él dice, México hay infinidad de máscaras, o sea, casi en cada estado hay, bueno, es enorme, ¿no? Entonces
por ahí estoy yendo ahora, es lo que estoy descubriendo o investigando. Y la relación de estas máscaras de las fiestas populares con el teatro. Primero, antes de la llegada de los españoles y todo, bueno, las máscaras se utilizaban en teatro, pero también en ceremonias religiosas. Luego, con la llegada, a grandes rasgos, ¿no? Con la llegada de los españoles se usaron para la evangelización. Y el teatro que se empezó a hacer aquí fue el teatro más, pues más de herencia europea, pero de otro tipo, más culta, más el realismo, ¿no? Y toda esa tradición con la máscara se perdió. Y tú cuando te mueres es una representación teatral bastante sencilla. Lo que estamos viendo son 3 personajes en un escenario bastante simple y hablando una historia que muchos de nosotros conocemos ya sea de cerca o de muy cerca, es el drama que hay cuando hay que cuidar de uno de los padres que ya es de edad mayor y bueno, aquí sirve para explorar el espacio en el que ya con cierta intimidad y con cierta confianza, con la dependencia que hay de por medio de parte del anciano hacia uno de sus hijos, pues se presta para que haya un poquito de venganza, por decirlo de alguna manera. La historia que se nos cuenta es una hija homosexual que aprovecha la oportunidad de tener a su madre indefensa, incapaz prácticamente de contestarle, y es ahí cuando le expresa todo su descontento que le ha llevado por años y años vivir marginada a la sombra de su hermana, quien a todas luces es la favorita, y bueno, esto se presta para quizá justificadamente un reclamo, pero algo que ya profundiza, que ya tampoco es venganza, que podría rayar en el abuso, y de ahí el nombre, ¿y tú cuándo te mueres? Sabes muy bien que esa mujer me hizo la vida imposible. Nunca estuvo para mí cuando yo la necesité. Se enojó cuando le dije que quería estudiar arquitectura. Me sacó del liceo y me dijo que me consiguiera un novio. Nunca ha visto con buenos ojos quién soy ni con quién ando. Marimacha, me gritaba y me encerraba a diario. Mi obra, y porque además la escribí con Hugo López, se trata acerca de 2 mujeres que van a ver, después de que ha fallecido su padre, qué se hace con el cuidado de la madre y con una herencia que es la casa donde ellas vivían originalmente cuando niñas. ¿Recuerdas aquella vez que nos encontramos de frente en el VIPS del centro? Sí. Yo iba con Norma, mi pareja. ¿Qué fue lo que hiciste? Me viste y vi tu cara de repulsión. Tomaste a tus hijos y te fuiste sin decir palabra alguna. Tu hijo trató de saludarme y tú lo jalaste. Por favor, Eugenia, ¿a qué me regreso? Tienes razón. Yo creo que es muy importante porque son funciones con muchas personas que esperan año con año estos recorridos y también es la posibilidad de poder dar más de una función en una sola noche, lo cual es un esfuerzo grande, pero la recompensa también es mayor porque es un entrenamiento actoral inigualable. En su momento no supimos entender ni valorar lo que queríamos. Pagamos las consecuencias con la marcada distancia que nos impusiste. Mis papás te pidieron perdón y a pesar de eso te sigues escudando en el pasado. No pierdes oportunidad de incriminar a los demás sus errores. ¿Y qué hay de los tuyos? ¿Acaso te crees la mujer perfecta? Claro que me siento segura de mí y de mis decisiones. Pues qué bueno, porque vas a tener oportunidad de demostrarlo. Quiero ver que Doña Perfecta se haga cargo de la situación. Pero una cosa sí te digo. Voy a estar observándote y muy pendiente de mi mamá. Yo creo que cada una de las partes tiene su peso, pero la verdad es que el trabajo de dramaturgia es muy diferente del trabajo de actriz y agradezco la posibilidad de esta vez estar aquí como actriz. Tú, cuando te mueres.
he dado muchos talleres y he visto a los actores por primera vez ponerse una máscara, ¿no? Pero generalmente hay un proceso de preparación, justo porque en el teatro realista pues ¿qué será? La atención está en la superestructura corporal, o sea, del ombligo para arriba, y más la cara, ¿no? Todo está como concentrado, todo se expresa con la cara. Cuando tapas la cara, como dice Vinoche, el actor se da cuenta que tiene cuerpo y dice, ay, ¿qué hago con esto? Se da cuenta que no lo sabe usar, que está ahí olvidado, que nunca se ha ocupado y a través de la máscara toma conciencia de esto y entonces hay que redescubrir el cuerpo y hay toda una serie de ejercicios de preparación para eso, para redescubrir, de manera que al ponerte la máscara seas capaz de poner tu cuerpo completo al servicio del personaje que aparece, ¿no? Una vez que te encuentras con... Y a veces es muy rápido y a veces es tortuoso, ¿no? Porque por esta relación un poco rota o también porque los actores no están conectados con su imaginario, ¿no? Entonces hay que redescubrir el cuerpo y la imaginación. Y es un proceso, depende de cada actor. Pero es bueno, aunque los actores no se vayan a dedicar a la máscara, de todas formas hay que pasar por eso, ¿no? Y bueno, sí, yo lo hago mucho a partir del método de Vinoche y de lo que he aprendido como alrededor, ¿no? En corrientes teatrales, con Lecoq, con esta maestra Alicia y así. Bueno, hay dos tipos de máscara. Bueno, hay infinidad, ¿no? Pero dentro de cómo lo concibe Vinoche, que es como yo lo trabajo, hay dos tipos. Una son las máscaras medias que tapan la mitad de la cara y las completas. Las medias siempre son cómicas y las máscaras completas se utilizan para personajes alegóricos o héroes, más para tragedias o para otro tipo de espectáculos. Y lo más, como que la expresión más sublime de las máscaras completas es el teatro no en Japón. Es como lo más, donde ese tipo de expresión ha alcanzado la perfección, ¿no? Y Vinoche se nutre mucho del teatro en general oriental, mucho de Japón. Y hemos usado máscaras completas. Justo hace unos años montamos Corre, corre, Carigueta, que es un espectáculo, una obra de Santiago García, un escritor colombiano, basado en la tragedia de Atahualpa, el último rey inca, y está montada con máscaras completas, con la idea de hacer una tragedia contemporánea. Vinoche hizo las máscaras para el montaje original en los 80s allá en Colombia, y después me prestó esas máscaras y yo lo monté aquí con alumnos de la Facultad de Teatro y actores egresados de la facultad, y bueno, estuvimos dando muchas funciones ahí en el foro de la escuela. Lo conocí a través de esta maestra Alicia Martínez. Trabajamos en un espectáculo que se llamó Juan Volado y de ahí él me propuso que siguiéramos trabajando juntos y entonces montamos ya un monólogo que se llama La venganza de las margaritas, que todavía lo sigo presentando, y otro que se llama El ruido del agua dice lo que pienso. Y a partir de esos espectáculos hemos trabajado, bueno, en el montaje y además hemos hecho giras así por muchos lugares y yo he continuado trabajando como tratando de entender a profundidad su método. Por eso en el 2013 hice un proyecto con el apoyo del FONCA para hacer toda una serie de actividades alrededor de las máscaras de Vinoche. Entonces él me prestó como, no sé, 50 máscaras y entonces hicimos un espectáculo que era como una exposición teatralizada de las máscaras, un video documental del proceso de montaje, de los talleres, porque para poder hacer esa exposición teatralizada hubo que entrenar a los actores, ¿no? Porque como platicábamos no se pueden poner la máscara así nomás. Entonces eran 30 actores entre egresados y alumnos de la Facultad de Teatro. Configuró una exposición, una como conferencia teatralizada sobre el método de Vinoche, en donde explico un poco de qué se trata el método y también me pongo la máscara de un personaje que hace años que hago, que se llama Juan. Hicimos una exposición fotográfica y escribí sobre su método y ese texto se publicó en la revista Tramoya. O sea, fueron toda una serie de actividades alrededor del trabajo de Vinoche, porque a mí se me hacía que
que eso tenía que pues, quedar de alguna forma de preservarse y darle vida a las máscaras que estaban ahí guardadas. Ahora vamos a hablar de teatro indígena. Si ustedes llevaron esto como paraescolar o como actividad extracurricular en la escuela, seguramente tienen como definición de que el teatro indígena era lo que ocurría en los siglos de la conquista y era una herramienta de quienes pretendían evangelizar a todos los que habitaban el territorio mexicano y no sabían leer o no hablaban mucho español. Bueno, ellos agarraron la lengua náhuatl para que todos la aprendieran y fuera como la lengua dominante, y a partir de ahí en el escenario ellos aprendieran el evangelio y se abrieran a la moral católica. Bueno, ese teatro obviamente ya no es lo que llamamos teatro indígena, ahora es lo que se presenta en comunidades que cumplen con estas características y sin embargo también cumple una función didáctica. El teatro es una herramienta súper poderosa para la educación y ahí podemos encontrar temáticas un tanto didácticas o quizá también moralizantes, siempre útiles para fines comunitarios. Entonces a lo mejor ahí nos vamos a encontrar la narrativa o la dramaturgia que estamos acostumbrados a ver en la ciudad y sin embargo es un teatro de bastante calidad. El teatro indígena tiene su antecedente inmediato en el teatro prehispánico, ya que conserva el sentido y las características estéticas y conceptuales que le dieron origen. Yo soy chaneque. Ah, ya sé. Me voy a transformar en un niño de pueblo y haré compras en aquella tienda de Don Nacho. Claro, aunque paso de cerca, ellos no me ven. Yo sí los veo, todo lo que hacen ellos. Desde el encanto de la tierra y fuera también. Me divertiré viéndolos. Ellos me verán como humano, como siempre. Salimos y nos transformamos en humanos, en cualquier animal del bosque, porque somos los dueños de los bosques y de los animales. Es traer hacia el teatro, hacia la ciudad, los conocimientos, los saberes, el pensamiento y el sentir de las comunidades indígenas, de los pueblos del estado de Veracruz. Es traer a escena las diversas formas de vida comunitarias que se dan en las comunidades indígenas. El teatro indígena, nosotros como promotores culturales de inicio lo utilizamos como estrategia, pero nos ha servido también para la difusión, para la sensibilización a todas las personas que podamos estar cerca de ellas. Entonces, el teatro indígena lo considero que como viene de las costumbres y las tradiciones y la tradición oral, entonces de ahí retomo el material que voy a ocupar para hacer la presentación, la puesta en escena. Entonces, como es de la comunidad, de las vivencias, de las costumbres, pues lo investigo, lo analizo, lo escribo, lo traduzco al idioma totonaco, si lo voy a presentar así, y ya los actores pues se aprenden los diálogos y ya lo ponemos en escena. Y de hecho los niños han participado en varias ocasiones en el evento de Chicos y Chicas Escena que se hace aquí en Jalapa. También han participado 3 veces, en la región de donde nosotros somos, la región de Papantla, también lo han presentado, y en los municipios, en las fiestas patronales, en las escuelas primarias, han participado con sus obras de teatro. En su transitar por el tiempo, esta expresión artística sigue conservando los principios que le dieron origen en representaciones relacionadas con la religión, los mitos y los aspectos de la vida social y cultural de los pueblos. ¿Qué me pega con él? Tienes que aguantarlo. Yo sí aguanté a tu padre hasta que no se murió. No, váyase ya, váyase. De estos grupos se empiezan a darles asesoría, seguimiento, capacitación, formación, para que sus propuestas escénicas que están trabajando, que son normalmente propiamente temas afines a su comunidad, en torno a leyendas, a mitos, cosmovisión, la problemática social que ellos viven, sus ritos, sus tradiciones, y a partir de esto ellos empiezan a trabajar. Se diseña esta muestra con el propósito de demostrar ese desarrollo, ese trabajo, cómo se ha venido dando. Hermano Chaneque, te pedimos que sueltes a Pedro. te pedimos que sueltes a Pedro. Te pedimos que regrese con nosotros. Te pedimos que regreses con nosotros. Te trajimos tus alimentos. Te trajimos tus alimentos. Y tu flor del aroma más bonita. Y tu flor del aroma más bonita. Amén. Amén.
Así, el teatro indígena se ha erigido como un espejo del hombre ante su certeza y también ante su incertidumbre existencial. Primero se elige la fábula sobre la que se va a trabajar la leyenda o mito o cuento, que Binoche dice que es bueno partir de cuentos porque tienen como muchas posibilidades dramáticas que son buenas para la máscara. O una leyenda. Después se hacen improvisaciones sobre esa fábula, se construyen las máscaras, especialmente sobre el rostro de los actores, idealmente. Después se improvisa ya, o sea, se hace vivir a los personajes y se empiezan a improvisar las secuencias de acción de la fábula ya con los personajes para que como que salga toda la vida. Y luego se empieza como ya el montaje, ¿no? Ya como afinar las secuencias de acción, los movimientos. Y ya, después se estrena y se ve qué pasa. Que dirigir es padre cuando estás dirigiendo, ¿no? En el momento de crear el espectáculo y luego te sientas así a ver la función, es aburrido, bueno, tomas notas y regañas a los actores, pero lo más padre es actuar. Sí, pero bueno, sí me ha tocado estar como en varios lados, o sea, verlo desde diferentes puntos de vista, la promoción, todo, ¿no? He hecho todo, barrer, trapear, todo. Y lo que más me gusta es actuar. Pues es que eso es lo padre, ¿no? Que te pones la máscara y te conviertes en el personaje. Y tú mismo, bueno, yo misma me sorprendo de las cosas que hago con la máscara puesta, porque no sé, o sea, sé de dónde viene de mi subconsciente o algo así, ¿no? No es que baja un espíritu y me posee. Es una parte de mí que aparece cuando me pongo la máscara. Y es sorprendente, porque yo misma digo, ¿de qué, no? Eso significa como el placer, el gozo. Binoche dice es así como darte un paseo lejos de ti, de tu personalidad social, y pues eso es pues muy placentero, es como hasta terapéutico. Adriana Dusch es una especialista en varios tipos de teatro. Ya hablamos de la máscara, pero también en el de la improvisación. Por lo tanto, cada uno de sus proyectos escénicos nos deja con algo que difícilmente encontraremos siquiera en otro género teatral. Por ejemplo, hace varios años ella presentó Ser o no Cerdo, un juego en el que se mezclaban tanto las máscaras como la improvisación. Pero por otra parte, forzar a los actores a utilizar máscaras los motiva a usar un lenguaje bastante distinto. De ahí que los veamos utilizar mucho más el cuerpo, y esto también le deja al espectador con otra posibilidad, y por supuesto ya queda en el espectador reconocer a través de los movimientos qué es lo que está ocurriendo. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima.